Hola, mi nombre es Gerardo Cueto, soy el profesor responsable de la materia biometría para las carreras de Ciencias Biológicas y Paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Este es el primero de una serie de videos que es parte del material de las teóricas de este curso que se complementan con las clases que vamos a hacer en vivo en el horario de la materia más material de lectura que tienen disponible en el campus de la facultad. Así que vamos a empezar con el curso. Bien, vamos a empezar a hablar de los contenidos del curso. Lo primero que vamos a hacer es presentarles algunas definiciones básicas. La primera definición que vamos a ver es la que da nombre al curso, es decir, ¿qué es biometría? Bien, el origen de la palabra viene del griego, bios, que es vida, y metrón, que es medir. Básicamente lo que nos está diciendo que es la medición de la vida. Este término también es conocido como bioestadística. Si vamos a un diccionario, lo que vamos a encontrar es que biometría o bioestadística significa la aplicación de métodos estadísticos y cálculos en el estudio de los fenómenos biológicos. Es decir, la estadística para biólogos. Por lo tanto, lo que nos va a quedar definir ahora es qué es la estadística. El término estadística proviene del latín statisticum collegium o algo por el estilo, que básicamente significa Consejo de Estado. A mediados del siglo XVIII en Alemania empezó a utilizarse la palabra Statistik para designar el análisis de datos estatales. Como ven, el término estadística está asociado a Estado, fuertemente asociado a Estado, ya que los primeros análisis y técnicas estadísticas fueron desarrolladas para poder tomar decisiones a nivel de Estado y por eso estos términos tienen la misma raíz. De hecho, es una confusión bastante frecuente escuchar el término de estadístico y estadista. Estadista es la persona que se encarga de gobernar los estados, presidentes o demás, mientras que estadístico es la persona que aplica métodos estadísticos para el análisis de datos. Una definición más actual de la estadística fue propuesta por Sokal y Rolf en el año 95 y dicen que es el estudio científico de datos que describen variación natural. Bien, aquí tenemos varios términos. Por un lado, el estudio científico, es decir, que vamos a tener protocolos bien definidos, con condiciones iniciales claras, que se puedan repetir en cualquier momento, etcétera, todo lo que nos da el método científico. Por otro lado, vamos a tener datos, nos vamos a dedicar a analizar datos. Y por último, aparece el término de variación natural. Este término es particularmente importante en las disciplinas que nos atañen a nosotros, es decir, a los biólogos y también a los paleontólogos. ¿Por qué? Porque la mayoría, si no decir todos los procesos que un biólogo puede intentar estudiar, van a estar afectados en mayor o menor medida por la selección natural. Y como ustedes ya sabrán, la selección natural se nutre de variabilidad. Tiene que existir variabilidad entre los individuos para que la selección natural pueda actuar, pueda elegir. Entonces, en la naturaleza existen muchos mecanismos tendientes a aumentar la variabilidad. De hecho, uno de los mecanismos más fuertes en este sentido es el sexo. A pesar de lo que la mayoría de la gente cree, el sexo no es para divertirse, perdón, para reproducirse, sino que está dado para aumentar la variación entre los individuos. El motivo es que dos progenitores mezclen su material genético y generen una descendencia que no se parezca a ninguno de los dos. De esta forma se mantiene una alta variación natural. Por lo tanto, la estadística nos va a ayudar a nosotros a poder discernir, descomponer la variación entre los procesos que nos interesa estudiar, cuáles son variaciones aleatorias o cuáles son generadas por otros procesos involucrados. Así que ese va a ser un trabajo fuerte que vamos a tener nosotros como investigadores. Bien, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo se trata de analizar la abundancia de ratas en la ciudad de Buenos Aires.
Hago una aclaración acá. Van a ver que el tema de ratas, Ciudad de Buenos Aires, van a aparecer en varios ejemplos. Eso es porque yo trabajé bastante tiempo en un grupo que se dedicaba a monitorear las poblaciones de los distintos roedores en la ciudad. Así que vamos a suponer que ustedes los contratan para diseñar un programa de control de roedores. Este roedor que vemos aquí es Rattus norvegicus. Es una especie introducida que es transmisora de diferentes enfermedades. Por lo tanto, se quiere hacer una estrategia de control. Y la primera de las preguntas que uno puede plantearse para iniciar un plan de control es saber cuántas ratas hay. Así que queremos estimar el número de ratas por manzana. En la ciudad de Buenos Aires se sabe que existen 12.255 manzanas. Ese es un número concreto, uno va al catastro de la ciudad y ese número lo va a encontrar. Bien, primera pregunta. ¿Es esperable que todas las manzanas tengan exactamente la misma cantidad de ratas? Bien, la respuesta claramente es no. El número de ratas por manzana va a ir cambiando de manzana en manzana. Es decir, acá lo que tenemos es una variable, una característica que nos interesa estudiar, en este caso la cantidad de ratas por manzana, y esa característica cambia, varía de manzana en manzana. Bien, otra pregunta que suelen aparecer en este tipo de estudios puede ser tranquilamente es ¿qué factores pueden generar variabilidad en esta cantidad? La ciudad de Buenos Aires es un ambiente extremadamente complejo, hay manzanas que están ubicadas en zonas residenciales, acá aparecen en rosa, hay grandes espacios verdes, vías de comunicación, autopistas, trenes, costa de ríos, barrios con distintas características y demás. Eso hace que haya muchos factores que afecten las condiciones ambientales de cada una de esas manzanas y esas condiciones pueden afectar el número de ratas por manzana. Por lo tanto, sería interesante poder ver cómo se relacionan estas diferentes variables que pueden afectar al número de ratas que nos interesa estudiar. Otra pregunta que suele surgir ¿es necesario o posible estudiar a todas las ratas de todas las manzanas de la ciudad? Bien, en este estudio es posible. ¿Por qué? Porque hay un número acotado de manzanas. Esto existe y uno puede identificar y saber dónde está. Con un esfuerzo de muestreo enorme, uno podría ir a todas las manzanas de la ciudad y estimar el número de ratas en cada una de ellas. Ahora, ¿es necesario hacer eso? Bien, no es necesario. Como vamos a ver a lo largo del curso, vamos a ver que hay técnicas desarrolladas que permiten tomar una cantidad mucho menor de manzanas, analizarlas siguiendo ciertos protocolos y vamos a poder sacar conclusiones sobre todas ellas. Vamos a suponer que ustedes están por iniciar algún estudio, como puede ser cuando tengan que iniciar su tesis de licenciatura. Una vez que tengan planteados sus objetivos, una de las primeras preguntas que se van a encontrar es ¿cómo recolecto los datos? Es decir, ¿qué hago? ¿Salgo al campo, agarro lo que tengo más cerca, los agarro por azar? ¿Cómo hago eso? Bien, una segunda pregunta que va a aparecer es, una vez que tengan todos esos datos, es ¿qué hago con los datos? ¿Cómo los analizo? ¿Cómo resumo la información que tienen para producir un resultado o una conclusión que me ayude a mí a entender el proceso que quiero estudiar? Y vamos a suponer que logré pasar esa etapa. La tercera pregunta que va a surgir es, tengo los resultados. Ahora, ¿qué tan confiables son esos resultados? ¿Cuál es la confianza que puedo tener en ellos? Dicho de otro modo, ¿cuál es la exactitud que tienen mis resultados? Como ven, son tres preguntas extremadamente básicas, pero muy importantes al momento de generar un estudio. Lo bueno es que la estadística provee las herramientas conceptuales y metodológicas para responder esta pregunta. Es decir, que la estadística va a cumplir un rol muy importante en cualquier proceso de investigación, sea para ciencias biológicas, paleontológicas o cualquier otra de ellas. Vamos a seguir agregando algunas definiciones. Básicamente lo que estamos haciendo es enriqueciendo el vocabulario estadístico.
La idea de estas filminas que quedan es, les voy a presentar estos temas, simplemente les voy a mencionar lo que está escrito acá, con algún par de comentarios, pero esto lo vamos a retomar cuando nos juntemos en vivo el próximo martes. Así que estos temas los vamos a ver con más detalle ahí, pero simplemente se los voy a presentar. Lo primero que quiero presentarles es lo que vamos a llamar individuo, unidad muestral o unidad experimental. El nombre va a cambiar, depende del tipo de estudio, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Básicamente, como dice acá, es la menor unidad de la cual se obtiene una observación independiente. En otras palabras, es lo menos que necesito yo para tomar un dato. ¿En qué unidad encuentro yo a la característica que me está interesando estudiar? El segundo término es la población, que es el conjunto de todos los individuos de interés, el que agrupa a todos los individuos. Normalmente las poblaciones son muy grandes y no vamos a trabajar con toda la población. Cuando trabajamos con toda la población, si estudiamos a toda la población, eso es lo que se llama censo. Pero es muy raro que se hagan censos, ya que son extremadamente costosos. Un ejemplo es el censo que todos conocemos, es que cada 10 años el país hace un esfuerzo muy grande en términos económicos y de parar a toda la población durante un día para tener información muy básica y muy relevante, que es cuántos somos, cómo nos distribuimos a lo largo del país, género, edades, trabajos y un montón de características que se relevan en ese momento. El otro caso conocido de un censo es cada 4 años se hace un censo para que la población defina quiénes son los que nos van a gobernar. Las elecciones constituyen un censo, no es una muestra. Se le pregunta a todos los individuos de 16 años en adelante, en alguna parte obligatorios o no, no importa eso, según la edad, pero a todos los individuos de la población tienen que ir a expresar a quién quieren que nos gobierne. En esos términos, para esos temas, sí, se aplican los censos. Pero para las investigaciones en general uno no va a trabajar con censos, porque son extremadamente caros, y existen la posibilidad de trabajar con grupos mucho menores de individuos y sacar conclusiones sobre el total de la población, como les mencioné antes. Ese grupo menor de individuos es lo que vamos a llamar muestra. Es un subconjunto representativo de la población que es sobre el cual vamos a hacer las observaciones, es decir, un grupo de individuos tomados de esa población es que nos va a permitir conocer información sobre la totalidad de la población. También vamos a definir lo que es la variable, también fue mencionada hace un ratito, que es la característica de interés que es medida en cada uno de estos individuos. Básicamente es lo que a mí me interesa estudiar, que es lo que le voy a registrar a cada individuo. Y cada vez que obtengo un valor de la variable en cada individuo, eso lo voy a llamar observación o dato. Bien, aquí lo que tenemos es el ejemplo anterior, el de las ratas. Recuerden que el objetivo es analizar la cantidad de ratas que hay por manzana y la idea es que ustedes acá hagan una pausa en el video y traten de definir ustedes solos cuál sería para ese estudio el individuo o unidad muestral, la población, cuál es el tamaño de la población, que acá está definido como una n mayúscula, cuál es la muestra, el tamaño de la muestra, n minúscula, y cuál es la variable de interés. Ustedes definen todo eso por sí solos y la idea es que nos vamos a juntar el martes en vivo a discutir este tema. Vamos a arrancar esa clase discutiendo estos conceptos, este ejemplo y vamos ahí a continuar avanzando con el temario.